Aliados, el día de hoy tenemos de invitada a Cecilia Padrón, arquitecta, promotora cultural, docente y quien hoy lidera la Fundación Doña María Pons. Sí, la de Mole Doña María. Cecilia nos cuenta la historia de esta emblemática empresa potosina y desde su amplia experiencia en la promoción y gestión de proyectos artísticos nos enseña sus mejores hacks para sacar adelante nuestros proyectos culturales. Así que si eres un artista, tienes un proyecto cultural o tienes algún emprendimiento social, este es tu episodio. Quiero recordarte también que hoy grabamos desde Red Bull Villas, el mejor hotel de estadía larga de la ciudad. Está ubicada estratégicamente en el corazón de la zona industrial y que además, si eres emprendedor o empresario, es un lugar que seguro tienes que conocer. Te invito a disfrutar de nuestro episodio. Pues Cecilia, pues bienvenida al podcast. La verdad es que nos da mucha honra que estés aquí. El día que te conocimos ahí en el evento de Exatec, dijimos, tenemos que invitarla porque me gustó mucho cómo contaste la historia de Mole Doña María, que yo de entrada no sabía que era potosino y seguramente algunas personas por ahí no sabían que era una marca potosina, un producto potosino, pues del que hay que honrarse, ¿no? Y bueno, también me gustaría platicar contigo sobre el tema de emprendimiento cultural porque veo que eres una crack de ese tema. Mucho de tu underground y todo lo que leí sobre ti, pues es en torno a eso, ¿no? Al emprendimiento cultural, si pudiéramos así llamarlo. Entonces, claro. Pues empecemos por el principio. Ahorita lideras Fundación Casa Doña María Pons. Así es. Y pues cuéntanos, ahorita me cuentas cómo es que llegaste ahí, pero primero la historia de Mole Doña María. Claro, sí. Pues primero muchas gracias por invitarme, sí. Gracias por acercarte con esa transparencia, Diana, a ese espacio al que me invitaron. Te diste cuenta que yo era la única mujer de los panelistas y que las historias eran historias familiares de sus propias familias. Yo fui a contar la historia de un legado familiar que no es el mío, pero que me honra muchísimo poder compartir desde el trabajo en el que estoy ahora. Casa Doña María Pons es la sede de Fundación Herdes en San Luis Potosí. Hay, como tú bien dijiste, para muchos, sobre todo jóvenes, no es común, primero, o sea, la marca Doña María, digamos, que tuvo un auge muy, muy importante en la primera mitad del siglo XX y luego una década de los 70s a los 90s. Y también por algunas cuestiones, pero sociales, de contexto, de cómo se vivía en México, lo que se consumía, ¿no? Ahorita platicamos de eso. Pero, pues sí, la historia de Doña María, de María Pons Nicú, me encanta pronunciar su nombre. ¿De dónde era? María Pons nació, tenía padre italiano, tenía una madre francesa, y María Pons es una mujer, su historia es, yo digo que la de una mujer adelantada a su época, de un empoderamiento y sobre todo de una creatividad y de una visión muy importante, muy, muy, muy importante. María Pons llega como a esta historia de la industria alimentaria como la primera mujer empresaria potosina. Eso está registrado en un acta constitutiva. Pero comienza como muchas historias de muchas familias en este país. Familia migrante establecida en México, una familia muy trabajadora que se relacionaron de una manera muy, muy rápida y muy próspera en San Luis Potosí y en otras ciudades, Ciudad de México y Monterrey. Y María tuvo 3 hermanas y 2 hermanos y ella quedó huérfana a la edad de 8 años. Su madre, que esta historia pues le resuena a muchas mujeres. Cada vez que nos van a visitar a la casa y les contamos esta historia en la exposición, pues también la esperanza de vida a principios del siglo XX pues era mucho más corta. Digamos que su padre había muerto de 30 y tantos años, ¿no? Y la madre de María, pues solo había una opción, que era criar a tus hijos, y no es que estaba preparada para mantener, si bien tenía una posición bastante privilegiada, pues tenía que mantener a 6 hijos. Y entonces su familia le dice, oye, tenemos una oportunidad para que trabajes dentro del Hotel Progreso. El hotel hoy es un hotel de una cadena ubicado en el Jardín de San Francisco.
Era un hotel increíble porque además el edificio es Art Nouveau y es precioso. Y en ese hotel la mamá de María empezó a cocinar. Era un hotel importante, era un hotel de que muchos viajeros y muchos extranjeros pasaban, pernoctaban en San Luis Potosí hacia la ruta, hacia Monterrey, hacia Laredo o provenientes de Ciudad de México, ¿sabes? En esta ubicación que San Luis favorece. Y en ese hotel, en esa cocina, la mamá de María empezó a cocinar para los huéspedes. Y de esa manera María y sus hermanas empezaron a pues absorber y a aprender pues lo que las mujeres de esa época tenían que hacer, que era cocinar. El platillo estrella era el mole. Ajá, en el hotel. En el hotel, okay. Sí, claro. Y pues muy pronto, pues la madre de María quería, pues como se hacía en esa época y era la costumbre, pues las hermanas de María se casan, después también ella se casa por primera vez. Y bueno, pues yo creo que la madre María dijo, ya estuvo, ¿no? Ajá. Ya quedó, pues una familia, te repito, pues una familia tradicional en un contexto de mucha prosperidad en San Luis Potosí. Y María se casa por primera vez con un personaje. ¿A qué edad? Más o menos ya para la época ya era... Dirían quedada, sí, porque era ya pues más casi sus 30s, casi sus 30s. Entonces se casa por primera vez, no tiene hijos del primer matrimonio y para la época pues también un hecho como inédito, se separa de este primer matrimonio y regresa a la cocina del Hotel Progreso. Y tenía solo una alternativa, trabajar para mantenerse. Era una mujer tremendamente trabajadora, con un carácter muy férreo, con una visión de salir adelante, con una fortaleza. Y bueno, pues yo creo que también la presión social, el contexto, la hicieron una mujer de mucho carácter y sobre todo pues de fuera de serie. A mí me parece, entre más leo y escucho historias y me informo sobre su vida, debió de haber sido una primera etapa, digamos, de vida de obstáculos, difícil, ¿no? O sea, a pesar de que sus hermanas estaban formando sus familias y yendo sobre este único camino que había para las mujeres en esa época. Sí, casarse, tener tus hijos, quedarte en casa, crear a tu familia. Pues ella, con un primer matrimonio que fallido, regresa a trabajar para mantenerse sola, pues creo que eso hoy pues está normalizado, nos parece común. Tú y yo trabajamos todos los días, pero no era común que las mujeres estuvieran afuera. Y menos desde su contexto social, ¿no? Y de sus grupos, etcétera. Y así conoce a don Pedro. Ella se quedó a trabajar en el Hotel Progreso perfeccionando, era una gran cocinera, y perfeccionando la carta y el menú de este restaurante, que era pues... Se ofrecían platillos mexicanos, el mole, chiles en nogada, se ofrecían obviamente dulces mexicanos, dorados en almíbar, arates. O sea, había una diversidad porque la cocina mexicana, todos lo sabemos, es la mejor manera de que la gente perciba, ¿no? Y social, exacto. De mostrar cariño. Exacto. Entonces, pues en un hotel era perfecto. Y de esta manera conoce a don Pedro de Gueto, y don Pedro también era un solterón, lo digo así súper entre comillas, de la época, y don Pedro también era hijo de migrantes, y se junta y se casa con don Pedro. Y se casa con don Pedro y se van a vivir a un departamento pequeño que también era propiedad de la familia de la familia Pons Nicú, Los Baños San Francisco. Y ahí tenían un departamento pequeño, y en el segundo nivel de estos baños tenían 2 departamentos donde tenían una cocina, 3 empleadas que todo el día estaban preparando alimentos, salsas, achiotes, conservas, el mole. No era una fábrica, era una pequeña cocina con 3, 4 empleadas. Imagínate qué rico ha de haber olido ese lugar. Ese lugar todos los días. Y ahí comenzó el emprendimiento formal. O sea, primero, pues
estas recetas en el hotel, reproduciéndolas, perfeccionando, ¿no? Las recetas, sabes que eso en la práctica se reproduce y se va haciendo cada vez mejor, siendo una experta en los guisados. Y después, pues, se hace muy popular su cocina. Y entonces dice, oye, ¿por qué no nos lo tomamos más en serio? Y entonces comenzamos a venderlo. Y comenzamos a vender el mole. Pero no era un restaurante, era así como para llevar, como una tipo cocina económica. No, pues a ver, es que esos conceptos son muy más modernos, claro. Estamos hablando del restaurante, de un hotel. Su cocina era buenísima, seguramente, digo, esto es reconstrucción a partir de las anécdotas y de las propias historias que nos cuenta la familia Hernández Pons, que son sobrinos nietos, que son los dueños de Herdes y hoy nuestro director general, que nos cuentan que la gente le decía, oye, es tan bueno que me quiero llevar un poco. Pero ¿cómo llevarte pasta de mole de aquí a Monterrey en un viaje que no era tan ahora de 4 o 5 horas, era mucho más largo, pero, ¿sabes? Había como muchas cosas y entonces ella idea, que esto me parece fantástico y me parece tremendamente innovador en un concepto muy moderno. ¿Has preparado mole? He visto. ¿Has visto? Con mi abuelita, que tienen muchísimos ingredientes, chocolate, o sea, y difíciles como de encontrar. Exacto. Uno de los primeros pasos es la molienda, es elaborar esta mezcla deshidratada de todos esos ingredientes secos para poder preparar y después ir agregando ya el aceite y los hidratantes para preparar esa pasta. Bueno, el primer paso que dio María, dijo, bueno, yo no puedo vender el mole todavía en pasta como se vendía en los mercados, pero vendía su molienda. Es decir, la mezcla secreta, que su receta todavía no la conozca, es secreta y no la vamos a conocer. Esa mezcla de esos ingredientes se vendía en pequeñas bolsas de celofán. Y entonces de esta manera las personas podían llevarse esa mezcla del mole y llegar a casa, cocinar, agregar líquido, preparar una pasta, ponerle más chile o más cacahuate o más canela, ¿sabes? Para prepararlo al gusto y de esta manera pues prácticamente hacerlo instantáneo. Esto es un hito, digamos, en la historia de la empresa y de la marca, porque pues imagínate vender mole. No somos Puebla, no somos Oaxaca, San Luis Potosí no es precisamente una tierra, un platillo identitario, pero ella sí sabía que se consumía mucho mole en temporada de muertos, en temporada de fiestas patrias, en Navidades. Entonces ella contrataba mujeres muy guapas y que se vestían de chinas poblanas con estas faldas espectaculares de lentejuelas, y previos a los días patrios vendían puerta por puerta estas bolsas de celofán. Dime si no te parece una estrategia de mercadotecnia de la época fascinante. Claro, porque en realidad su creatividad y su capacidad de innovación y bueno, teniendo como premisa el quiero vender, pues se extendía pues a unos límites totalmente innovadores, ¿no? Barrios de Santiago, de Tlaxcala, por supuesto alrededor del que era su casa, de los Baños San Francisco, por la calle de Galeana, ¿no? Por Vallejo, por esa zona, pues conocían perfectamente el mole de Doña María y ya llegaban a la puerta y tocaban y decían, queremos vender. No era lo único que preparaban temporada de duraznos, preparaban almíbares, preparaban ates, preparaban salsas, pero el producto estrella siempre fue el mole. ¿Y cómo fue que pasó a ser ya una supermarca, que llegó a ser un producto industrializado? ¿Qué pasó? ¿Ella le tocó vivirlo? ¿No le tocó? Claro, ¿Sí? A ver, pues ella se casó más o menos ya con don Pedro teniendo casi los 40 años. Y pues obviamente la demanda del negocio empezó a crecer tal en esta pequeña cocina. Se estaba comenzando a desarrollar la zona industrial muy cercana a Avenida de la Paz. Que antes era exactamente donde está ahí la fábrica, donde está la casa de Doña María. Ahí está, exacto, es que es Avenida de la Paz. Esta fue la antigua zona industrial de San Luis Potosí, justo en esta cruce entre Santiago, el barrio de Santiago y el barrio de Tlaxcala, muy cercanos al río Santiago. Y en esta ubicación el desarrollo territorial de esta zona industrial favoreció
que pues se vendían terrenos y se vendían fincas, y entonces yo creo que escaló de tal manera que vino esta oportunidad de, oye, ¿y si nos lo tomamos súper en serio? Y esto ya es, dejo el restaurante y de verdad escalamos a nivel de producción para empezar a vender más. Y entonces fue así que compran el terreno y varios terrenos en Avenida de la Paz, ella y don Pedro. Y ahí mismo construye su casa y construye lo que fue la primera fábrica de mole. Se llamó Productos Marpe, Mar de María y P de Pedro, Productos Marpe S.A. Y Productos Marpe es el origen del el proceso moderno de industrialización del mole, porque en realidad no era una fábrica con sofisticada tecnología, era una gran cocina que era un gran comedor donde empleaba muchas mujeres vecinas del barrio, y en esa cocina se producía ya en una mayor escala el mole, la salsa, los achiotes, importaban aceitunas, etcétera, ¿no? Entonces sí había ya un tema de vamos a tomárnoslo súper en serio, y comienza a escalar el negocio de tal manera que ya se conforma una empresa como tal, ya hay socios, ya hay una estructura de negocio, ya hay un plan de crecimiento, ya hay una gestión, pero siempre teniendo a María al frente, a Doña María. Y Doña María tenía el 51% de las acciones de la empresa, el resto lo tenían los hombres. Por eso es que la reconocemos como la primera mujer empresaria potosina, ¿sabes? O sea, la primera mujer que en un acta constitutiva aparece como dueña de su negocio, la voz y la que toma las decisiones. Yo creo que don Pedro, Diana, debió de haber sido un tipazo. Yo creo que debe haber sido un gran compañero, porque aventarte ese sueño necesitas hacer equipo con alguien. Y yo creo que ellos hicieron un gran equipo para llevar a Productos Marpe a ser una de las empresas a nivel primero local, después regional, más importantes en la industria alimenticia en este país. Y pues no tuvieron hijos, se dedicaron toda su vida a su trabajo, y pues eso se convirtió en su sueño y en su proyecto de vida, y eso me parece tremendamente maravilloso. ¿Y en qué año fallece? Doña María murió en el 74. Sí, entonces le tocó una época. Imagínate haber nacido en una época en la que tu madre solo tenía una opción, que era cocinar, y tú casarte. Y tú te casaste 2 veces, y además no tuviste hijos, pero te dedicas a un negocio, pero te dedicas a cocinar, y de pronto, ¡boom! Siglo XX, mujeres modernas, salgan a trabajar, salgan a las cocinas, y ahí viene otro hito en su historia. Te digo que era tremendamente visionaria. O sea, porque vendía el mole primero para que lo prepararan con esta calma que obligaba el ritual de preparar un platillo tan espectacular como es, pero después vino el momento de las mujeres están trabajando, salieron a trabajar, pero el mole siempre es una opción, pero queremos que lo sigan preparando. Entonces, ¿qué hacemos? Del polvo a la pasta, de la pasta al vaso, del vaso a que entren, lo preparen, lo mejoren y lo tengan listo para servir. Ese es el segundo, así como hito en la historia de la producción tan importante de este mole, porque bueno, tú seguramente los conoces, los jóvenes no lo han visto, pero el vaso de mole Doña María es también un elemento increíble en la historia de esta mujer, porque ella viaja a Monterrey y dice, necesito un contenedor que no se escurra, que no se chorree, pero que pueda almacenar mi mezcla, pero con el aceite, pero que no se derrame, pero que se pueda almacenar, pero que permanezca en las tienditas y la gente y las mujeres lo encuentren muy rápido. Y así nace el icónico vaso de Doña María con su tapa amarilla y su etiqueta roja. Que seguramente todos tienen uno en su casa. O sea, todos. Mi abuelita tenía, seguro lo abres y es el objeto más democrático y icónico de la cultura popular de este país. Todos tenemos vasos donde tomamos agua, donde poníamos semillas, botones, han sido macetas, veladoras, todos tienen un vaso de mole Doña María en la cocina. Sí, y fíjate que suena como hasta contradictorio, ¿no? Cómo ella logró el empoderamiento, su empoderamiento femenino
desde la cocina, ¿no? Que es lo que dicen, luego la liberación femenina te dice, sal de la cocina y trabaja y haz tu vida como tú quieras. Pero pues ella lo hizo desde su territorio, ¿no? Que aparte de la cocina, pues aunque hemos avanzado mucho, pues es territorio de la mujer, ¿no? Sí, 100%. Qué lindo que toques eso y qué importante, porque sí, ahora en estos discursos y en estas narrativas feministas estamos, sobre todo la gente de mi generación, nos estamos replanteando que durante mucho tiempo nos separaron y nos desvincularon de estos espacios. Parecía que tenías que salir a trabajar y cumplir metas y ser tu profesional en tu campo, y nos resistimos durante mucho tiempo y nos desconectamos de todo lo que sucede en la cocina. No creo que sean exclusivos de mujeres, sino que históricamente, culturalmente y sobre todo en nuestro país, pues sí son espacios de mucha contención, ¿no? Para las familias. Alrededor de estos espacios físicos y también virtuales, donde las abuelas, las madres cocinan para las familias, pues suceden cosas extraordinarias. Y ahora, te digo, estamos como regresando a ellos porque pues nos desvincularon. Somos pocas las que sabemos cocinar o que nos gusta. O que hemos preparado, o sea, yo ya voy a llegar a los 40 y todavía, qué joven eres. Y todavía nunca he preparado un mole. O sea, sí, platiquemos de ello porque y eso nos da para muchos capítulos de podcast, porque sí hay muchas autoras que están reflexionando en torno a cómo ahora sumaría muchísimo a nuestra visión. Más que sumar, nos coloca en otro lugar de reflexión, de regresar a esas cocinas, pero ya por elección, no porque fuera la única alternativa que tuvieras, ¿sabes? Que tú tienes la decisión de estar ahí y de favorecer todo ese entorno increíble alrededor de lo que sucede, de la comensalidad, de la cocina, pero por elección y no porque era tu única alternativa. Sí, porque al final pues es algo, o sea, la cocina, estar en la cocina no solamente es una cuestión como de preservación cultural, ¿no? De los platillos, toda esta, pues, ¿cómo se podría decir? Cosmovisión o todo esto. Claro, sí, esta por información supuesto. Que nos está, al verlo como, no le voy a enseñar a cocinar porque luego de ahí no va a salir, ¿no? Y te voy a decir una cosa, también se entiende que ahora haya mujeres que no lo podamos o no lo sepamos hacer porque tenemos que salir a trabajar. Exacto. Y porque estamos ahí cuidando y somos cuidadoras de padres o de madres o de abuelos, niños, ¿sabes? Entonces también y hay otros modelos de vida, hay otras condiciones, entonces las alternativas, pues la comida rápida, lo que encuentres en la esquina, porque también eso es lo que hay, pero sí tienes es todo un tema, un tema y súper interesante. Sí, ¿no? O sea, cultural y hasta de impacto económico, ¿no? Porque pues es el alimento, todos necesitamos comer y a veces, aparte de que es más saludable hacerlo desde casa, totalmente. Pues todos necesitan estar fuertes y saludables pues para rendir también en el trabajo, ¿no? Dice mi maestra Mariana Castillo que exactamente cómo tener, o sea, si la alimentación y la cocina son o sea, más bien la alimentación es un derecho humano también, ¿qué tan cerca tenemos ese mercado o esas alternativas para cocinar, o que tenemos esas opciones para elegir cómo alimentarnos nutritivamente? No es que no quieras hacerlo, sino cómo tienes acceso a esos alimentos, ¿no? Y yo creo, regresando a esta historia, yo creo que María Pons supo leer muy bien a las mujeres de su época. Sin esta conciencia feminista, sin esta conciencia de empoderamiento, porque a ver, son conceptos que no estaban tan vigentes. Una mujer tradicional era una mujer de barrio, vecina, tenía muchísimos ahijados, era una mujer muy trabajadora que hacía lo que tenía que hacer, pero permeó claramente en historias de vida, porque impactó además en la de muchas otras mujeres que iban a trabajar con ella a su fábrica, porque como tú comprenderás, pocos querían tener a una mujer de patrona, y su cocina no era una fábrica, era una gran cocina. ¿Te imaginas todas estas historias que se entretejían entre las cocineras, las trabajadoras, doña María, las hijas? Pues las mujeres no nos podemos disociar de
de estas cosas, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que honrar esta historia de esta mujer como la de muchas otras, pues es súper valioso. ¿Qué porcentaje habrá tenido de personal? No, muchísimo. Te estoy hablando mujeres. De casi el 90%, porque además, tú lo dijiste bien, o sea, la cocina era un tema de mujeres. Entonces había que sofreír y había que desvenar y había que picar y eran las mujeres las que hacían ese trabajo. Sí hay un registro de algunos supervisores que eran hombres que trabajaban con ellos, que trabajaban como, ¿no?, tareas de hombres, vigilando que las demás hiciéramos bien nuestro trabajo, ellas hicieran bien su trabajo. Y sí, yo creo que más del 90%, definitivamente. Eso lo tenemos documentado, tenemos un contacto importante con muchas mujeres que la conocieron, que trabajaron en esa planta de productos Marpe. Y la historia de vida de doña María y don Pedro pues transcurrió en esa fábrica en la Avenida de la Paz. Y pues prácticamente se consolidó como uno de los emprendimientos y como de los negocios más importantes. Venían proveedores de Zacatecas, Guanajuato, del interior del estado a venderle los ingredientes, la materia prima, el comino, la cebolla, el ajo, los chiles, los nopales, el durazno, y ahí se procesaba todo. Y en este lugar, Productos Marpe pues vio crecer, empleó a muchísimas familias, de verdad, se convirtió en un centro de empleabilidad muy importante, regionalmente. Y pues transcurrió la vida y llegó el momento, doña María y don Pedro se hicieron viejos y llegó el momento de vender. Imagínate eso, qué dolor, el proyecto de tu vida, todo tu sueño, tu bebé, pero pues también la vida, ¿no? Y el poner un alto y decir, hasta aquí llegamos. Y entonces su cuñado, don Enrique Hernández del Castillo, le compra Productos Marpe. Él estaba casado con la hermana de María. Y entonces María le dice, te vendo Productos Marpe, conservando la receta y empleando a las mujeres. Y ahí nace la marca Doña María. Ahí es cuando Doña María pasa a ser de Grupo Herdez. Hay una transacción comercial muy importante y nace marca Doña María. Y desde entonces, pues una de las marcas más importantes, uno de los productos más... Todo el mole de Doña María que se consume en el mundo se produce en San Luis Potosí. Eso muy poca gente lo sabe. Está aquí a unos metros la planta de mole, es una planta ya industrial que sigue empleando mujeres. Tiene todavía en algún tramo de su producción una parte manual, pero pues prácticamente la receta sigue siendo la misma y se enfrasca, se tapa y están mujeres dentro del proceso. Así es. No, pues qué maravilloso y qué bueno que un platillo como el mole, porque a lo mejor si no hubiera llegado a este tamaño, pues mole Doña María, pues a lo mejor no lo conocerían en otros países, ¿no? Entonces me parece que es algo importante como para preservar este platillo, ¿no? Y que otros lo conozcan y que siga existiendo, porque de otra manera a lo mejor, o sea, si no se industrializa, ¿no? Como luego la gente dice, ya está industrializado, ¿no? Ya no sabe igual, ¿no? Pero a veces es necesario para... pues que trascienda, ¿no? Y no se queda ahí o se pierda la receta. Claro. Luego de pronto en el tiempo. Seguramente ha habido adaptaciones del proceso y demás por la tecnología, porque la época, porque la presencia o carencia de algunos ingredientes, ¿no? También el tema de la producción, etcétera. Pero creo que, te repito, ella era muy visionaria y como muy adelantada a esa época. Entonces podía como visualizar hacia dónde se comportaba, ahora lo sabemos, el mercado. Y entonces ella... pues tenía muy claro hacia dónde ir. Si había que en temporada de mole hacer una sobreproducción, pero además venderlo muy bien puerta por puerta y apostar por campañas publicitarias, este tipo de cosas, pues se arriesgaba, y eso me parecía creativo, me parece innovador, nos parece tremendamente valioso, ¿no? Sobre todo para una mujer que no tenía estudios, que no tenía maestrías, que tenía claramente un sueño, un trabajo y un propósito. Y eso, y una tremenda disciplina. Era la primera en llegar y la última en irse. Aparte trabajaba unos pasos de su casa. Entonces tú te imaginarás la rutina y la constancia y la perseverancia que tenía esta mujer para salir adelante. Bueno, fantásticas, inspiradoras. Sí, y igual pues veo que pues no es una casualidad que tú estés representando a la fundación. Cuéntanos un poquito de tu formación. Me gustaría platicar contigo sobre hay mucha gente emprendiendo, ¿no?
Y cuando uno está buscando en qué emprender o incluso qué estudiar, pues si dices quiero dedicarme a la cultura, a las artes, a la historia, ¿qué es lo primero que te dicen? Pues te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. Entonces, estudia otra cosa, mijito, y si quieres eso lo ves como hobby, ¿no? ¿Qué le dirías a todas estas personas que quieren emprender en la parte cultural? O sea, porque tienes un gran expertise en estos temas, ¿no? Híjole, mira, yo llegué pues de una manera, ahora sé que era totalmente mi vocación y lo que yo quería hacer, pero yo llegué circunstancialmente. Yo les diría que se profesionalicen. Sí, hago mucha consultoría para artistas y creadores, y con mi mucha experiencia, creo que lo que falta es esta profesionalización en temas de marketing, de ventas, de elaboración de proyectos, porque estoy convencida que no se trata únicamente de creatividad y de talento. Tienes que tomártelo súper en serio, te lo tienes que tomar como un trabajo, y con el rigor que implica la disciplina de un trabajo de 8 horas, dedicarte a producir, pero también a conectar con galerías, a elaborar tus carpetas, a estar vigente, a asistir a eventos, a asistir a inauguraciones, a estar en redes, a tejer redes. Creo que eso es uno, siempre se los digo a mis alumnos, o sea, el mismo tiempo que le dedican a la investigación para hacer algún proyecto artístico, dedíquenselo a la formalidad que implica para que se pueda convertir en un proyecto sostenible y que ustedes puedan vivir de esto. Y bueno, justo, ¿qué es lo que necesita un proyecto cultural para pues volverse sostenible? A ver, yo diría dos cosas, porque hablar de un proyecto cultural, pues en realidad te voy a decir una cosa, Diana, para mí lo cultural es todo, tú y yo, la forma que te vistes, cómo hablas. Yo entiendo, para mí la cultura es un derecho humano y se sostiene desde ahí, ¿no? Garantizar, facilitar, mediar, y las artes, si bien son una expresión de la cultura y de lo cultural, me gusta pensar que, o más bien, creo que mi experiencia me ha llevado a esos dos campos donde los proyectos el sector artístico es un sector precario, es un sector muy castigado siempre. Cada año que estamos visualizando el presupuesto federal que el gobierno le otorga a cultura, siempre se habla de reducciones, siempre se habla de disminución, pocos apoyos. O sea, yo nací en esa generación en donde siempre ha sido precario. Nunca he gozado ni tampoco ni he estado al frente de organizaciones donde los presupuestos alcanzan. Nunca. Y creo que no tengo la fórmula, pero creo que sí me ha funcionado estos esquemas híbridos donde hay iniciativa privada, innovación social y proyecto artístico. Se me parece como una tríada de mucho valor, de mucha potencia, y donde el ganar es muy justo para los tres ecosistemas, ¿no? Y creo que eso es lo más complejo. Los artistas tienen poco conocimiento, los creadores tienen pocas herramientas para poder definir un plan de procuración de fondos o de financiamiento, o no saben cómo hacerle un pitch a un empresario para que les apueste a la producción de su pieza, de su exposición, ¿no? Y creo que en eso todavía hay unas grandes oportunidades de profesionalización, pero hay una brecha y un gap así tremendo entre cómo acceder a estas herramientas. Leí por ahí en tu currículum que pues has ayudado como proyectos a la planeación de proyectos culturales. O sea, quiero entender qué es la administración cultural, o sea, ¿por qué un administrador puede estar en cultura? ¿Qué es lo que necesita? O sea, ¿dónde está la pieza clave de por qué debe haber una especialización en este tema? Mira, yo estudié arquitectura. Ajá. Esa carrera me dio a mí mucha estructura, me dio una metodología que ahora soy muy consciente de ella, me dio método para conceptualizar una idea, convertirla en un plan, poderla proyectar, colocarla en un modelo de gestión, implementarla, ejecutarla, evaluarla
retroalimentarla Y asignar un presupuesto. Claro, por supuesto, hablar de dineros. Los artistas y los creadores le tenemos muchísimo miedo a hablar de dinero, ¿no? Y entonces hay metodologías ya muy hechas. La disciplina de la gestión de lo cultural te da el ABC del proyecto cultural y siempre habla pues estamos hablando de la cosa más humana, de lo intangible. Por eso administrar lo cultural pues tiene un componente más complejo. Eso que acabas de decir tú, ¿no? ¿Dónde está? Porque hay que especializarse. Porque no es lo mismo vender computadoras o vender tazas que vender una producción artística. Que no es lo mismo conectar con un empresario para convencerlo a invertir desde un fondo que invierta sus recursos en algo tan tangible como hacer una inversión social en un proyecto de largo plazo que favorezca el tejido social de una comunidad. Sí, o sea, pareciera que el otro es más claro, mi retorno de inversión, y en el otro no tanto. Exacto. ¿Tú cómo o dónde crees que fallan la mayoría de los emprendedores culturales? O sea, que tienen un proyecto, no sé, un concierto, o quieren hacer una exposición, o juntar a todos sus amigos de graffiti y hacer algo. ¿Qué tips nos darías de cómo hay que vendérselo al empresario o al gobierno? No sé, tú que conoces un poquito de eso. Te voy a compartir 3 cosas que siempre les digo a mis alumnos y que a mí me funcionan. Una es tener siempre los proyectos listos. Y cuando digo listos no me cuentes una idea, sino tener tu proyecto desde la idea, el concepto, el modelo de gestión y el presupuesto listos. Porque nunca sabes cuándo vas a conocer al galerista o a la persona que le va a interesar tu proyecto. Esos proyectos siempre hay que tenerlos listos. Hay proyectos que se incuban décadas, se mutan, transforman, ¿no? Pero siempre hay que tener, por lo menos en tu banco de proyectos, 3 o 4 listos para pichar en un elevador, en una inauguración de una exposición, en una sala de teatro o en una fila haciendo tiempo de espera para entrar a una función de danza. Así, porque así es como sucede. O bien a través de las redes, porque te van a decir, mándame tu proyecto. Por supuesto, también tener una buena red de contactos. Eso es fundamental. Y hacer contactos significa estar. Estar informado, estar conociendo qué es lo que está pasando en todos los ámbitos, porque la cultura atraviesa de una manera así, horizontal, todos los sectores, el medio ambiente, la salud, ¿sabes? Y entonces siempre hay oportunidades de incidir. Y la gente de verdad está esperando, los empresarios, las organizaciones civiles, la gente está esperando estas herramientas. Y entonces ahí es cuando, los proyectos me fascinan cuando se hacen estos match, pero hay que tener redes, hay que tener los proyectos listos y hay que saber, por supuesto, siempre te voy a decir otro que me encanta, dar las gracias, saber dar las gracias. Mucha gente obtiene sus becas, sus financiamientos, sus proyectos, sus patrocinios, sus fondos y jamás regresa a rendir cuentas. Y eso resta mucho. Entonces, para construir redes de confianza necesitas hacer estos círculos de valor. Con el mismo interés con el que yo te piché un proyecto, con ese mismo interés vengo yo a darte las gracias y a rendirte cuentas de lo que implicó esa inversión social, de tu lana, de tu tiempo, de tu empresa, de lo que sea, en nuestro proyecto artístico cultural. Es conveniente, o sea, las empresas que a lo mejor no se le ha acercado ningún artista, ningún proyecto, ¿es conveniente para las empresas invertir en esto? ¿O cuál es como su pago? O sea, si me pudieras platicar un poquito, la deducción de impuestos. Sí, claro. Bueno, hay proyectos, hay programas como EFIARTES, EFICINE, que son precisamente estrategias fiscales para ser inversionistas y le apuestan. Por supuesto, esos esquemas son complejos. Por eso te digo, sí requiere un rigor y una disciplina de informarte. Hay creadores que jamás quieren tener nada que ver con el SAT. Si tú quieres ser beneficiario de FIARTES o de EFICINE, necesitas estar, o de Ibercocinas, necesitas estar vinculado
al sistema tributario para poder estar, para que te tomen en serio, para que sea un trabajo, ¿sabes? Sí, o sea, si te van a soltar dinero, pues no, por supuesto, dinero tiene que rastrearse y pues obviamente eso implica responsabilidades. Eso, exacto. Tú tienes una responsabilidad, es una inversión y es que hay una brecha de este tipo de información. Y luego esta creencia del sistema, del ecosistema artístico, creativo, que todos a la misma empresa. O sea, tampoco las empresas tienen estos fondos infinitos, ¿no? Hay quienes tienen becas, tienen fondos concursables, hay quienes tienen directamente proyectos. O sea, si tu proyecto se alinea a mis objetivos, a mi misión de empresa, al programa de responsabilidad social, pues entonces tiene una cabida, pero hay que investigar, hay que hacer la chamba. Hay que estudiar las empresas, hay que conocerlos, hay que dar con la persona correcta. Mira, te voy a contar una anécdota. Tengo una exalumna que me dice, es que Ceci, van 7 veces que voy a X empresa. Le dije, sí, nada más que, y no me reciben, o sea, mi carta patrocinio. Le dije, pues, a ver, te voy a acompañar porque algo no está funcionando, ¿no? Llegamos y entregaba la carta al oficial de la puerta. Y el oficial se lo turnaba a la secretaria de Recursos Humanos. Por supuesto que la carta patrocinio jamás llegó a la persona que podía tomar decisiones. Entonces, por eso te digo, hay que estudiar, es un... ¿Y cómo le haces? Porque pareciera que todas estas personas hay una barrera, o siempre hay una barrera. Ya no falta el empleado que no te le quiere pasar el contacto, o que llamas y nunca te quiere pasar con... A veces no sé si es... pues decisión de la misma cabeza o de las mismas personas que no te dejan llegar. O sea, es algo bien difícil. Claro. Entonces, ¿qué debería de hacer uno? Lo primero es que tener... Regreso a mi profesión vas a su casa y base. A su domicilio. No tanto, pero sí hay que hacer investigación. O sea, para mí ese siempre es un paso previo. Hay que hacer investigación de... ¿Cuáles son las empresas que están en San Luis Potosí? Oye, ahorita esta herramienta te da acceso a infinidad, bueno, está LinkedIn, tú quieres saber lo que hace una empresa y tienes el organigrama. Cuando yo empecé a estudiar, acceder a esos directorios era tarea titánica, era literal, pues asistir, solicitar, así tú, alumna, ¿dónde están el directorio de las cámaras, ¿no? Cosas que eran como tremendamente abrumadoras, donde la mitad se raja, pero ahora tienen acceso a estas herramientas y tienes la información completa de la empresa. Entonces es elaborar una buena base de datos, elaborar una buena base de contactos y tirar. O sea, se viene temporada de becas, se viene temporada de proyectos, se viene temporada de elaboración de presupuestos, que esto también es clave. Las empresas son anuales y son años fiscales, pero por ejemplo, poca gente sabe que los presupuestos se elaboran en agosto. Y te llegan en diciembre pidiéndote el presupuesto para enero. No, pues es que eso fue de otro. Exacto. Entonces, este tipo de cosas, a ver, las vas aprendiendo con la experiencia. O bien puedes contratar los servicios de un gestor o de un consultor que te haga este espacio de mediación, como de puente, para poder conectar, porque también hay brokers, opciones. Claro, y se contratan. ¿Tú haces eso? Sí, lo he hecho. Ahora mismo no lo hago, no podría más, no me daría el tiempo. Ahorita únicamente mis clases y la chamba en Fundación Herdes, pero sí lo he hecho en un tiempo y se dedican tiempo completo a hacer eso, a buscarte las convocatorias. Hay incluso un repositorio de una cuenta fantástica que se llama Recursos Culturales, que tiene todas las convocatorias de Iberoamérica. O sea, todas. Bueno, creo que incluso también Canadá y Estados Unidos. Si tú eres artista, hay plataformas de crowdfunding. O sea, hay muchas alternativas, pero te repito, creo que lo más importante, Diana, es bajarte de esta nube súper idílica creativa y tomártelo súper en serio como responsabilidad y tomarlo como un trabajo. A mí lo que me ha funcionado muchísimo siempre es, si algo no lo sé, rodearme de personas que tengan esa expertise. Todos tenemos un conocido contador, todos tenemos un conocido administrador que me puede enseñar el ABC de cómo hacer un presupuesto, el ABC de cómo darme de alta en Hacienda, de hacer mi vida fiscal adulta más amable. Creo que
ahora, bueno, lo podemos hacer nosotros mismos. Y bueno, pues creo que siempre apostarle a estar aprendiendo y a estar súper actualizado también de lo que está sucediendo. Si me pudieras decir así como que 5 sitios web, organizaciones o que nos ayudan, o sea, como que tengo un proyecto y puedo bajar fondos, ¿cuáles serían? Siempre está básicos. La oferta de, bueno, el programa de becas y convocatorias del gobierno federal, del gobierno estatal y el gobierno municipal. Siempre están abiertos, siempre, en el estado, en la ciudad en el que estén, en este país. Hay fondos también internacionales, están también, hay que anclar ciertos sitios. Esta página que es Recursos Culturales comenzó en Twitter, creo que ya migró a Instagram y tienen una página web muy, muy, muy buena, Recurso Cultura, y ahí tienen ancladas todas las convocatorias, por disciplina artística, por objetivo, por Agenda 2030, tú mismo puedes subir tus propios proyectos, o sea, esa es como de las más completas. Hay un stakeholder que es en este país, Juan Meliá, que en el tema de artes escénicas también, él es director también en Teatro UNAM, y Juan siempre está constantemente publicando convocatorias y publicando todas estas posibilidades de becas, porque él es de los gran mentor, de los que también muy pronto vio esta brecha entre creadores y productores y los recursos y todas estas cosas, ¿no? Y pues las redes, es que ahora tú eres tu propio gestor y eres tu propia fuente, y bueno, pues obviamente las bases de datos de las cámaras, de las empresas. Aquí en San Luis Potosí está Fondo de Inversión Social Potosino. Fondo de Inversión Social es una organización civil que ancla proyectos de sociedad civil y a empresas. Yo tocaría base ahí. Si tú tienes un proyecto artístico, este equipo es poderosísimo y te pueden como orientar, y bueno, pues hay una infinidad. Así que recuerde ahora mismo. ¿Qué proyectos crees que tienen más éxito de apoyo? No sé, por facilidad de ejecución, porque esos le llaman la atención a... No sé si haya como parámetros que digan, estos son más apoyables que otros. O sea, ¿dónde tú crees que hay más oportunidad de vender, por ejemplo, a un municipio un proyecto cultural? Yo creo que tiene que ser un proyecto, te repito, completo, no que se idealice y que lleguen y te platiquen. O sea, ya está, va a ser contigo. O sea, un proyecto completo, estructurado, exacto, presupuestado. Pero más allá de esta parte así como tan caja, sería el proyecto que conecta con lo humano. O sea, a ver, al final lo artístico, te repito, se convierte en una expresión de lo que nos duele, nos preocupa, nos hace felices, nos enamora, nos causa terror. Entonces, cuando tú eres capaz de compartir esos, desde la parte creativa, ¿no? También aquellos proyectos que tienen que ver hoy en día con transformación social. Hay una clara evidencia de que la cultura sostiene, la cultura teje, la cultura lo vivimos en la pandemia. O sea, cuando el mundo colapsó, fue el arte esta forma de mantenernos a salvo. Entonces se nos olvida, pero están ahí esos proyectos humanos, generosos, esos proyectos que son sostenibles, son aquellos que no tienen que ver con enriquecimiento, que tienen que ver con transformación. Bueno, esa es mi experiencia y lo que a mí me gusta pensar, y así me gusta a mí idear mis propios proyectos. Que a pesar de ti puedan sostenerse, que sea una comunidad aquella que nos abrace, los haga propios y los sostenga en el tiempo. Al final, los gestores y promotores culturales, los creativos, somos facilitadores de herramientas, pero en realidad lo que mantiene los proyectos exitosos son las propias comunidades, entendidas como las infancias, los grupos vulnerables, los jóvenes, los adultos mayores, tú y yo, mujeres, comunidad LGBT, ¿sabes? O sea, es con lo humano. A mí me gusta, esto lo reflexioné, te repito, hace varios años, me hackeó la cabeza y entenderlo desde ahí, creo que me ha hecho replantear que no se trata nada más de ejecución y de vivir y que se vea un medio de sustento,
sino que en realidad tu proyecto transforme una realidad social. ¿Y qué entendemos como un proyecto cultural? Porque a lo mejor muchas personas podrían pensar que solamente, no sé, un arte visual, un arte escénica, pero pues la comida también es cultura, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega? Es que hay esta cosa de identificar las artes, ¿no? Como y que fue un modelo de gestión incluso de todo el mundo. Ahora se entiende la cultura desde el otro lugar. Pero pues hay una diferencia entre proyectos artísticos y proyectos culturales. Los proyectos artísticos son los que implican esta disciplina de creación de una pieza, de una obra de teatro, de una pieza de danza, de una escultura, ¿no? Algo así tangible. Y lo proyecto cultural tiene que ver con algo mucho más complejo, mucho más amplio, mucho más transversal. Porque un proyecto cultural puede implicar artes, puede implicar medio ambiente, puede implicar infancias, puede implicar recuperación de espacio físico y movilidad. Y te estoy dando varios componentes. También. Exacto. Y entonces estos proyectos que te repito son como los exitosos, son los que son redondos, implican, tenemos el ejemplo de los murales, la recuperación de espacios urbanos a través de intervención de espacios artísticos donde las familias y los habitantes de ese multifamiliar transforman sus realidades. Esos son ejemplos de proyectos culturales. Por ejemplo, las bicis, las rodadas que hacen en la noche. Bueno, eso es una exposición fantástica. Sí, claro, sí, de apropiación, entender que primero que el espacio público, el derecho a la movilidad, el derecho a la ciudad, el derecho a moverme de manera segura. Sí, por supuesto, ese es un ejemplo de un proyecto cultural que atraviesa muchas cosas y que se expresa en una rodada, hacen rodadas nocturnas, que también implica, por ejemplo, el derecho a la noche, que también es fascinante, y cómo nos apropiamos las personas de nuestros entornos, de nuestras realidades. Y lo artístico se convierte siempre en una expresión, ¿sí? En una manifestación de hacerlo visible, de hacerlo tangente. Y bueno, si me pudieras contar algunas historias como para darnos idea de proyectos exitosos donde hayas participado tú, que hayas impulsado o representado o apoyado solamente, que tú digas, lo supieron hacer muy bien y fue por esto. Pues mira, yo he aprendido, más que, he tenido el enorme privilegio, soy tremendamente curiosa y me gusta rodearme de gente muy inteligente y muy talentosa. Entonces, desde muy chica ponía mucha atención en todos esos cosas que estaban sucediendo y me ha tocado, por ejemplo, ver proyectos exitosos y después participar como la gestión de festivales artísticos, participar en circuitos donde programadores están listos para que los artistas vendan o pitchen sus propios proyectos para que entren al modelo de circulación y presentarse en distintas ciudades o del mundo o de Iberoamérica o de Europa, ¿sabes? Tengo proyectos que recuerdo mucho haber organizado porque trabajé un tiempo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y desde ahí, desde la Dirección de Divulgación Artística, exposiciones extraordinarias. La primera vez que llegó Leonora Carrington a San Luis Potosí, la exposición de las esculturas. Creo que el Museo Leonora ha sido de los proyectos de los que más aprendí. ¿Tú estuviste involucrada en ese proyecto? Wow. En ese proyecto, desde cero. Y otro equipo extraordinario, te repito, siempre he estado rodeada de gente muy creativa, muy talentosa. Y sumamos un equipo padrísimo cuando llegó esta posibilidad de primero poner la exposición, que en 2000, debió de haber sido 2016, una exposición, y después vino la propuesta del museo. Toda esa época fue increíble, desde la ideación, conocer a Leonora, conocer a su hijo, sus piezas, su obra, o sea, fue fantástico. Es de los proyectos de los que me siento más orgullosa y que recuerdo con mucho entusiasmo porque involucró todo, desde cero. Fíjate que eso me ha pasado mucho en mi vida, Diana. Siempre llego a lugares donde no hay nada y hay que construir desde cero. No sé por qué, es un karma, pero bueno. Y bueno, construir desde cero cuando no hay nada o un precedente siempre es más difícil desde convencer a la gente de que el proyecto es viable y todo eso. Claro. ¿Qué retos te viste en ese proceso para lograr esta
O sea, que se diera. Particularmente en ese museo, pues imagínate, era el tiempo. O sea, fue así de, en 6 meses, el museo tiene que estar listo. Y entonces yo entré a todo un sistema con muchos funcionarios y con muchos, o sea, trabajábamos todos en la Secretaría de Cultura. Se armó un comité, pero diseñadores, y la presión fue súper divertido, muy importante. Ha sido de los más estresantes también, pero también de lo más disfrutable, y es una cosa que cada vez que estoy ahí recuerdo la historia y mira, 200 años después me siento con mucha nostalgia de decir, qué maravilla, qué maravilla. ¿Algún otro proyecto que... No, pues en el que estoy ahora. Estoy encantada, encantada, lo disfruto muchísimo. A pesar de que siempre he estado muy cercana y valoro muchísimo la cultura de mi país. O sea, lo hice muy pronto, el reconocimiento. Ahora, entrar al mundo de las cocinas, de la antropología, de la alimentación, de la cultura culinaria, bueno, todo está haciendo como match como sentido. Sí, estoy muy contenta. ¿Eres una persona artística tú? ¿Haces pintas? Soy frustrada, pero bailé, pero toqué guitarra, pero he hecho de todo, pero no profesionalmente. Y más bien lo que hice muy bien fue rodearme de muchos artistas y creadores. Y los tengo cerca, colegas, amigos, y que son, a través de ellos puedo entender y apreciar muchísimo el mundo artístico, porque sí es parte de mi vida, 100%. Por cierto, Leonora, ¿por qué aquí en San Luis? Porque, bueno, yo vi la película y pues pasó, bueno, que pues, huyó de la guerra, todos estos problemas bélicos, y se asentó en Ciudad de México. ¿Cuál es el punto de conexión con San Luis? Su punto es Sir Edward James. Gilitla, ¿sabes? Ellos eran ingleses. Sir Edward James fue mecenas de Leonora Carrington. ¿Qué es un mecenas? Un mecenas es el patrocinador, esa figura que todos los artistas y creadores quieren, que es el que con una bolsa infinita de recursos patrocine su carrera artística. Fue su mecenas. Y Leonora tiene una historia con él importante, ¿no? Además de que eran pues muy, muy, muy cercanos. Pues fue, creo que también en esta creación de esta política turística que se creó de San Luis surrealista, se creó esta oportunidad. El Consejo, Leonora Carrington hace una propuesta al entonces gobernador, hace mucho sentido, y así llegó el museo al Centro de las Artes. Bueno, pues ya nada más para finalizar. ¿Cuál es tu área que más te gusta, que más disfrutas? Si alguien te quiere pichar un proyecto o te quiere invitar a algo, ¿qué es lo que... ¿por qué te buscarían a ti? ¿Y en qué puedes ayudar tú a la gente, a los emprendedores culturales? Mira, esa es la razón por la que doy clases. Porque a mí me gustaría que más gente conociera y tuviera menos obstáculos que los que yo tuve. Y que tuviera más herramientas. En ese lado, soy muy generosa con eso. Entonces, la gente sabe, si me puede llamar, voy a estar en alguna inauguración de una exposición, o estoy en mi LinkedIn, o estoy en alguna de las redes. Estoy físicamente también en casa de Doña María Pons, me pueden ir a visitar, me pueden ir a hacer una propuesta. Me gusta mucho ayudar. Para que no dejen la carta con el oficial de Exacto, caseta, que pregunten por Cecilia. Hasta que les dé cita. Exacto, así. Sí, hay que ser tenaces, ¿no? Hay que ser persistentes. Yo también soy muy terca con eso y me ha funcionado. Sí, siempre abierta a escuchar. Y te voy a decir una cosa que también he aprendido con el tiempo, que pues ya son muchos años, y a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera abierto puertas o me hubiera hecho las cosas más sencillas. Entonces, si yo tengo la oportunidad de ayudar o de conectarte con otra persona, porque eso se me da rapidísimo y casi de manera muy buena para intuitiva. Relaciones públicas. Pues lo nombran así, pero a mí me gusta entenderlo como esta red. O sea, yo te estoy viendo, viste cómo funcionó. Hace unos minutos te dije, conecta, ya, ¿no? Lo hago casi instintivamente, o sea, lo hago de verdad con mucho sentido y se me conecta rapidísimo la oportunidad de crear y que tú tomes la decisión de seguir adelante y escucharme o no, pues eso es tuyo. Pero siempre lo hago, ¿no?
doy formalmente clases de administración cultural, traemos por ahí la propuesta de hacer un ejercicio de profesionalización, porque precisamente somos varios ya de mi rodada que detectamos que hay ahí como huecos y algunas oportunidades, ¿no? Para que las generaciones más jóvenes tengan mejores herramientas para profesionalizar su trabajo, dediques a lo que te dediques, porque cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. Y si tú tienes el privilegio y la oportunidad de ayudar a alguien, dar esas herramientas me parece casi obligatorio, ¿no? Okay. Por lo bueno que te ha tratado, bueno, por lo menos a mí, por lo bien que me ha tratado a mí la vida, me encanta compartir eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Es un gusto platicar. Nada más, si hay algo que nos puedan invitar a la fundación. Sí, algún proyecto futuro. Claro, yo hablando así de que los artistas, a ver si... No, sí, está bien. Es que eso es lo que nos gusta también. Pues hay que darle gracias a los que nos conectaron, ¿no? 100%. Claro. ¿Algún proyecto? Claro. Bueno, yo los invito. ¿Qué se pueden acercar ahí? Claro, Fundación Herdes tiene muy clara su misión, ¿no? La educación alimentaria y todo lo que tenga que ver con difusión, preservación de en torno a la cocina mexicana tiene cabida. Entonces, esos proyectos tienen esta alineación. O sea, desafortunadamente no voy a poderte apoyar en un proyecto o orientarte en un proyecto de torneo de fútbol, ¿no? No es tan pertinente. Sin embargo, pues todos los demás proyectos de Fundación Herdes, de Casa Doña María Pons, están alineando a seguridad alimentaria, al rescate y la valoración de nuestra cocina, de los saberes, de la memoria, de la identidad, de lo que platicamos hace rato, de estas cocinas que pues son para todas y todos. Tenemos un proyecto extraordinario, de hecho lo traigo muy presente porque ayer fue una mañana maravillosa. Tenemos un programa de inclusión que se llama Todos a la Mesa. Entonces, personas con discapacidad y personas que quedan normalmente como al margen, invitarlas, formar parte del proceso de aprendizaje, de fortalecimiento de herramientas para que aprendan a cocinar y tengan emprendimientos que después se conviertan en una oportunidad para sostenerse. Entonces, tenemos proyectos de investigación, tenemos proyectos de divulgación, tenemos presentaciones de libro, una agenda cultural muy importante, diversa. El último sábado de cada mes tenemos físicamente un huerto abierto, que es una jornada donde todas las personas, niños, jóvenes, adultos, expertos, conocedores, curiosos, quieran tener contacto con la naturaleza y con las prácticas agroecológicas, también pueden venir, no tiene costo, es completamente gratuito, es un espacio de aprendizaje. Cuando ideamos Casa Doña María, más que un museo, porque decían, hoy me dicen, es un museo, les digo, no, es un centro de libre aprendizaje, donde tú, Diana, yo, Ceci, tenemos algo que compartir, porque compartimos una experiencia común de cómo nos alimentamos, qué es lo que nos gusta, somos mexicanas y nos gusta compartir. Y todo este espacio de libre aprendizaje favorece que en Casa Doña María haya públicos diversos, que haya actividades muy diversas, pero en torno a los saberes de la cocina. De la cocina. Así es. O sea, que ahí te enseñan, no sé, a ver, yo ya me fui de que hasta me enseñan a sembrar. A cosechar, a preparar tus alimentos. Tenemos una biblioteca extraordinaria. No hay una biblioteca así en San Luis Potosí. Son casi 2,000 títulos especializados en cocina mexicana. Recetarios antiguos, investigaciones, los textos más por ingrediente, por tema, por chef, por especialista. O sea, todo ese conocimiento ahí a disposición de profesionales, curiosos, investigadores, el fondo de niños, hay talleres, hay un círculo de lectura en torno a la cocina y las mujeres que iniciamos próximamente. Ese proyecto me encantaría que participara. Tiene 2 versiones, la versión presencial, que es todos los jueves, y la virtual, que es los sábados. Se leen recetarios antiguos, se leen textos en torno a la cocina de muchos autores, y es traído a través de la expertise de Mariana Prete, una extraordinaria mediadora de lectura, pues reflexiones como las que hemos tenido esta mañana. Ok.
No, pues, excelente. No, pues, acérquense a la fundación. O sea, puede ser cualquier persona recibida en sus oferta académica. Así es. O necesitan algo en particular. Tenemos, sí tenemos un horario de martes a sábado. Los lunes está cerrado, ya sabes, lunes de oficina. Llevamos un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Generalmente cuando tenemos una actividad extraordinaria de horario, pues está a través de nuestras redes sociales, se pueden enterar, ahí se publica la agenda. ¿Que están como? Casa Dona María Pons, estamos en Facebook, estamos en Instagram, también están las redes de Fundación Herdes, está Fundación Herdes en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tenemos página web, Fundación Herdes y Casa Doña María Pons, cada uno con su sitio web, pero prácticamente como sede nosotros tenemos esta ancla a esta biblioteca y este espacio maravilloso. Y también pues nuestra cuenta de LinkedIn, ahí me pueden encontrar, ahí nos pueden buscar, pueden seguirnos a través de nuestro canal en WhatsApp. Entonces pues creo que a través de todas las plataformas ya, casadoñamariapons.com. No, súper. No, y pues sí, a mí me gustaría particularmente ir, o sea, para Por conocer, supuesto. Porque sí siento que en mi familia, mis abuelitos ya murieron, nada más me queda un abuelo y no aprendí como que, pues, hacer mole, toda esta comida mexicana, o sea, y sí yo podría ir ahí a recibir esta expertise. Cuando tengamos un taller, claro que sí, cuenta con eso, y bienvenidas. Todas y todos caben en Casa Doña María Pons. Estamos creciendo, apenas abrimos hace 2 años, estamos creciendo, pero justo en esto de que sea sostenido y que pueda tener mucho sentido y que sea un espacio diferenciado también en San Luis Potosí, pues es nuestra misión y siempre bienvenidos, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.